amigos y amigas, les saluda Reyes Héctor Suárez Olvera en su transmisión de Reyes Héctor Informa. Hoy vamos a hablar sobre una situación que afecta a todo el país y que ha causado discusiones y controversias en lo relativo al cómo se conformó el poder legislativo actual. Este 2024 hubo elecciones a nivel federal y tenemos dos cámaras nuevas, en este caso la de los diputados y la de los senadores. Para empezar, vamos a comentar que México tiene un sistema electoral para poder legislativo mixto, es decir, que una parte se elige por el voto directo y la otra por voto indirecto, plurinominal o de representación pura. Otro sistema es el de representación directa y el de representación pura. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Cuando es un sistema de representación directa, en este caso, los ciudadanos votan por un candidato y el que obtiene el mayor número de votos es el que gana. Vamos a empezar, son tres candidatos. Un candidato obtiene el 40% de los votos, el otro el 30% y el otro más el 30%. Gana el que tiene 40%. No necesariamente tiene que ser más del 50%. Con que sea uno sobre los demás, con eso es simple para que pueda ganar la elección y con ello se lleva la diputación o la senaduría. El otro voto de representación pura sería que van a ganar la cantidad de senadores o de diputados de acuerdo al porcentaje total de la votación. Por ejemplo, si son 100 votantes y hay 3 candidatos y de estos votantes va a ganar el que tenga mayor votación, pero se les va a asignar porcentualmente los votos. Esto es, por ejemplo, si yo tengo de esos 100 votos, tengo 3 partidos y cada partido pone una lista de 5 elementos y gana el partido A, entonces, de acuerdo al porcentaje de votación, se le van a asignar los diputados de esa lista. Esa es la manera como se elige de manera de representación pura. Esto no se da en México, salvo únicamente en una parte del Congreso, ¿sí? Y que vamos a ver más adelante. Bueno, en el caso mexicano, pues es un caso mixto, porque la mayoría de los diputados, 300 de ellos, se eligen por la votación directa, ¿sí? Es decir, el que gana con un voto más es ese que queda como diputado. Y los otros 200, en ellos sí se aplica el principio plurinominal o de representación pura en una lista que presentan cada uno de los partidos. Entonces, viendo el resultado en México, tenemos que en 300 distritos el resultado fue el siguiente: Morena, Verde y PT tuvieron 256 diputaciones, PAN, PRI, PRD 42 diputaciones y MC una diputación. Además que en este caso hubo un diputado independiente. ¿Qué significa? Que de las 300 votaciones, una amplia mayoría de victorias fueron de la 4T, el 85.3%. Ese fue lo que ganó en mayoría simple, ¿sí? En los 200 plurinominales, ahí sí se aplica el concepto de representación pura. Esto es, la representación pura aquí significaría que de los 200 diputados plurinominales se les va a dar un porcentaje de acuerdo al número de votos totales que tuvieron como partidos, y quienes van a ocupar esas curules serán los que estén en los primeros lugares de cada lista plurinominal por parte de los partidos. Aquí los partidos tienen una opción: uno, decir, aquí está mi lista y es así, 1, 2, 3, 4 y ponen a sus favoritos hasta arriba. Pero también puede ser de que digan, de mi lista de 10 o 20 plurinominales, voy a dejar como diputado aquel que de ellos haya tenido una mayor votación, para que el que llegue a la Cámara llegue sí por vía plurinominal, pero al mismo tiempo que sea el que tiene más votos dentro de su partido. Esto no ocurre porque los partidos ponen a sus favoritos al principio. Por eso es que el PRI puso a su presidente, puso a Alito Moreno como el número 1. En el caso del PAN también pone como número 1 a Marco Cortés. Y así están esos partidos poniendo a los plurinominales que ellos consideran sus mejores cartas. De ahí que tenemos que muchos diputados y senadores
nunca han entrado a una elección y han sido diputados y senadores varias veces. Esto se repite mucho en los partidos y más en el PAN. Bueno, ahora, los diputados de la 4T obtuvieron en este caso una votación total o pura del 54%. Los diputados de la alianza PAN, PRI, PRD, el Independiente y el otro de MC contaron con el 46%. Estos son los porcentajes que se aplican para otorgar las diputaciones plurinominales, que son 200 curules, no sobre las 500, sino únicamente sobre las 200. Por lo que Morena y aliados obtienen un 54% de 200, lo que da una cifra de poco más de 100 diputados plurinominales y el resto se le asigna a los otros partidos, quedando la 4T con 364 diputados en total y la oposición con 136 diputados, que serían así: 72% la 4T y la oposición el 28%. En este caso, la 4T supera ampliamente el 66.6% para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, esta es la realidad. Tienen un porcentaje ya real del 72% y la oposición un porcentaje del 28%. La mayoría calificada es del 66%, porque entonces va a dar como resultado que Morena en la Cámara de Diputados tiene una amplia mayoría. ¿Sí? Esa amplia mayoría supera la mayoría calificada. Aquí no hay ningún problema para que Morena y sus aliados puedan obtener los cambios constitucionales que han informado y avisado y promovido desde las elecciones y aún antes de ellas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el caso de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene 128 senadores. 64 de ellos, estos senadores y senadoras, son elegidos por el principio de mayoría relativa, que es el que gana, aunque sea con un voto de más, ese es el que ganó. De esos 64 senadores y senadoras, Morena obtuvo 60 y 4 obtuvo el PAN. Bueno, después de esto hay 32 senadores y senadoras que son elegidos por el principio de primera minoría. Entonces hablamos que el primero y segundo senador van directos. En 64. En 32, esta es otra lista, estos tendrán los que queden en tercer lugar. Se le llama la primera minoría. Ellos van a entrar directamente también al Senado y son 32. Aquí es donde los partidos de oposición obtienen más senadores. Luego, por último, están 32 senadores y senadoras que son elegidos por el principio de representación proporcional mediante una lista nacional. O sea que, en resumen, Morena, Verde y PT ganan por mayoría 60 senadurías. 60 senadurías. Bueno, el PAN obtiene 4 senadurías por mayoría y el PRI, MC y PRD no ganan ninguna por elección por mayoría. De igual manera que el caso de los diputados, se asignan curules de senador en un número de 32. Es decir, en los últimos 32, el 54% es para la 4T, el 54% de 32, y el 46% de esos 32 es para la oposición. Por lo que para Morena gana 85 senadores. Tenía 83 más 2 que se le adhieren del PRD, que ya se quedó sin partido, y entonces hace 85 senadores, lo que le da un porcentaje que sí alcanza la mayoría calificada, pero queda en 66.4 y se dice que la mayoría calificada es 66.6. Entonces le faltaría un punto 2 para tener esa mayoría. Sin embargo, al hacer las cuentas con los cálculos anteriores, matemáticamente por ahí van quedando un punto 2 que va a favor de los senadores. Pero ya es un poco complicado estar poniendo todas esas fórmulas matemáticas. Pero bueno, con esos senadores, con esos 85 senadores, tiene el 66.4. Vamos a ser muy estrictos, no le alcanza. Bueno, 43 senadores de la oposición tienen el 33.6%. ¿Qué se requiere? Pues que sea el 66.6 o más.
¿Qué pasó? Bueno, un senador de MC no se presentó a la votación y un senador del PAN votó a favor de la reforma al Poder Judicial. De esta manera queda aprobado la iniciativa de reforma judicial de manera legal y completa. Es decir, es válida totalmente la reforma a la Constitución porque alcanza la mayoría calificada sin problema. Bueno, en México, aquí en nuestro país, el presidente de la República había mencionado anteriormente en una iniciativa que metieron al Congreso, en una reforma de este tipo, donde hablaba en una reforma electoral de que la Cámara de Diputados debía quedarse con de los 500, 300 y que estos se deberían de elegir de manera de mayoría pura, como ahorita lo están pidiendo los de la oposición, pero no se la aceptaron. Ahorita se estarán arrepintiendo. Esta reforma que había promovido el presidente también hablaba de reducir el número de senadores y una elección algo parecido a esto, es decir, que fue una representación pura en cada uno de los estados. No se le permitió, no lo aprobaron los senadores y los diputados se pusieron en contra y no pasó esa reforma de la que ahora ellos se quejan. Miren, desde que será en el sexenio de Luis Echeverría, por ejemplo, el PRI obtenía el 100% de los votos, el 90% de los votos, el 80% de los votos. No había un solo diputado de otro partido en la Cámara. Sí, eran casos muy, muy raros, pero era una minoría que no hacía que las minorías que estaban conformadas por millones de personas no tuvieran una representación en el Congreso. Posteriormente, después de Miguel de la Madrid, se empezaron a hacer modificaciones en la Constitución y en la ley electoral, donde permitió ya las diputaciones plurinominales, y entonces los partidos de oposición empezaron a obtener algunas curules, algunas posiciones en los congresos, hasta llegar al extremo que hubo un momento en que los diputados de oposición eran más que los diputados del partido en turno. Por ejemplo, el PRI estaba en el poder, pero entre todos los diputados, el PAN, el PRD y los demás eran una mayoría. Sin embargo, la alianza PRI-PAN-PRD generó la posibilidad de cambios en la Constitución, obteniendo esa mayoría calificada. Bueno, ahora se aplicaron las mismas reglas, se aplicaron los mismos principios matemáticos para la elección de los diputados y senadores plurinominales. No hubo cambio, no permitieron ningún cambio. Por lo tanto, Morena ganó y sus aliados ganaron con las reglas que los ahora inconformes impusieron durante varios sexenios. Así es que no tienen elementos para decir que fueron injustas las asignaciones de los plurinominales y que fue injusto el sistema electoral que no les permitió tener la cantidad de votos suficientes para oponerse a las reformas que hoy están siendo ya una realidad, que en este caso la reforma al Poder Judicial y también ya la reforma que va sobre los pueblos indígenas, los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas. Bien, con esto quedamos en una explicación, espero que haya sido más o menos clara, y en el texto del video, pues ahí voy a poner estos datos para que ustedes los tengan a la mano. Muchas gracias, que estén muy bien y vamos a tratar de estar ya más tiempo transmitiendo con temas de su interés y que a veces no son tratados con la debida tranquilidad. Si escuchamos participaciones con gritos y sombrerazos, muy efusivos, tienen todo su derecho, pero a veces es necesario escuchar las cosas con más calma, ¿verdad? Poder regresar el video para ver qué es lo que no se comprendió, qué no se explicó correctamente, y además a través de los mismos medios electrónicos hacer las preguntas y en mi caso pues yo investigar y dar respuesta a ellos. Recuerden, este es un análisis que yo he hecho con la mejor intención,
y tratando de ser lo más objetivo posible. Muchas gracias y hasta la próxima.